Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más este día para seguir aprendiendo del Señor. Y seguimos, ya que ese día nos toca doctrina básica, estamos viendo siempre el libro de los Hechos. Estamos aprendiendo de ahí. Amén. Ahora, el tema de hoy es el mensaje de Pablo. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el mensaje, ese era el evangelio, quien venía a traer salvación. El miércoles pasado iniciamos esta parte sobre el discurso de Pablo. Recuerde que llegaron en la sinagoga y que ellos en cada oportunidad que tenían aprovechaban para poder compartir de la palabra del Señor. Y entonces aprendimos de que el Salvador fue anunciado por un precursor, que fue Juan el Bautista. Entonces, en el mensaje o en la predicación que está dando el apóstol Pablo, él habla que el Salvador, que es Jesús, es la palabra de salvación. Amén, que fue el que levantó de los muertos. Pero veíamos que el miércoles pasado era que la historia de Israel era el plan de Dios. Y en esto vimos que Dios escogió a Israel, Dios liberó a Israel, que soportó a Israel en el desierto, así como nos ha soportado a nosotros, lo guió a Israel para la conquista en Canaán, le dio jueces y dentro de estos jueces le dio a Samuel, sino que no solo fue juez, sino que fue profeta y sacerdote, y que fue uno de los grandes profetas. Y de allí el Señor complació al deseo del pueblo y les da un rey, pero ese fue el deseo del pueblo. De ahí viene el Señor y entonces escoge a uno que era David, un hombre conforme a su corazón. Y entonces ahí notamos esa similitud entre David y Jesucristo, que es el sucesor davídico. ¿Por qué? Porque a David se le hizo una promesa de que su trono iba a ser eterno. Pero ¿por qué eterno? Porque Cristo es eterno y él era su sucesor. Entonces, quiero que me acompañe, por favor, al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 24 y 25. Y de allí partimos para la enseñanza. 24 y 25. Dice el 23 solo para un preámbulo. De la descendencia de este y conforme a la promesa. Amén. Perdón, el trono de David sería perpetuo, ¿verdad? Y Cristo convierte en un trono eterno. Amén. Entonces dice, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. 24 y 25. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente, atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que quiere interferir con tu palabra. Amén. Entonces, Jesucristo, ese fue el mensaje de Pablo. Jesucristo es el mensaje que ahora usted y yo debemos de transmitir a toda la humanidad. Y fíjese que el mensaje de Pablo acerca de Jesucristo incluye 7 puntos. Lo acabamos de leer, que el Salvador fue anunciado por un precursor, Juan el Bautista. Entonces, esto nos da a entender de que el mundo no fue tomado por sorpresa. No fue que apareció un día Jesús y empezó a predicar. No, hubo uno que empezó a anunciar que venía Jesús, que venía el Mesías. Entonces, Dios preparó al mundo para la venida del Salvador.
Eso lo encontramos en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, oiga, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque ¿quién maneja este tiempo? Dios. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Él envió a Juan el Bautista, precursor, el precursor lo envió a proclamar y lo envió a que predicara sobre el bautismo de arrepentimiento. Marcos 1:4, bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este era bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y después bautismo para salvación. Fíjense que vamos a leer algunas citas para poder entender este primer punto, que es: el Salvador fue anunciado por un precursor, Juan el Bautista. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Allá era para arrepentimiento y aquí es para perdón de pecados. Y el perdón de pecados es el efecto de la salvación. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces el mundo no fue tomado por sorpresa, sino que hubo uno que fue abriendo camino. Hechos 8:22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Y una más, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, porque ¿qué trajo la salvación? Vida. Nos vino a vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Ahora, segundo punto, estamos viendo 7, ¿verdad? De Jesucristo, el mensaje de Pablo. Segundo punto, el Salvador es la palabra de salvación proclamada a vosotros. Porque regresemos a Hechos 13:26. Hechos 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, Cristo o Jesucristo, que es el Salvador, es la palabra de salvación. Él dijo que Él era la palabra, Él era vida. Y esto era para proclamar en ellos, como también ha sido proclamada en nosotros. Entonces, la salvación significa liberación del poder y el castigo del pecado, de la muerte y del juicio. Mire cuántas cosas incluye la salvación en nuestra vida. Nos libera del poder, del poder del pecado que estaba en nosotros. ¿Por qué razón? Porque fíjese que era tanto el poder que había que nosotros no podíamos decidir si pecábamos o no pecábamos. No, íbamos a pecar. Entonces, hasta que vino la salvación a nuestra vida, hasta que vino el Espíritu Santo, nos ha dado ese poder para poder afrontar el pecado. Entonces, nos libra de ese poder que había sobre nosotros, pero también había un castigo, que era la condenación eterna. Entonces, nos libra de la muerte y del juicio. Pablo declaró que Jesús es la palabra. Él es la palabra.
de salvación. Él mismo es la salvación del hombre, la salvación que Dios envió. Por medio de eso, porque oiga, Hechos 13:23, ahí mismo, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, porque le estaba diciendo Pablo, miren, sí resucitó. No fue un fraude, no fue una mentira, no. Él resucitó. Entonces Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Pero qué bendición, porque también se volvió Salvador a nosotros. Entonces, dentro de este punto, literal A, Jesús es a quien Dios levantó de los muertos. Versículos 30 al 33. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerda que en la enseñanza pasada hablábamos sobre un salmo? Y entonces, donde hablaba de que tu santo no mire corrupción. No era David, estaba hablando de Jesús. Ahora, fíjese lo que también dice 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién recibió esto? Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, dentro de este segundo punto literal es Jesús a quien Dios levantó de los muertos. Literal B, Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Ahora, quiero hacer un alto para que podamos entender esto, podamos comprender esto. No era fácil para los judíos o los que estaban en esa sinagoga, tanto para los judíos como los gentiles que se habían cansado de la sociedad, de su país, de un montón de cosas. No era fácil para ellos poder comprender esto. ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban a un Mesías que fuera político. ¿Por qué digo político? Porque esperaban a un Mesías que se levantara y que los librara del poder opresor del Imperio Romano, y que hiciera una revuelta y que saliera victorioso y que con su poder hiciera. Pero es que el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Lo que se habían perdido eran las almas. Entonces el Señor no vino a instaurar ni a restaurar ningún poder, porque si eso hubiera sido designado por parte de Dios en su plan, entonces hubiera nacido en el trono. Y entonces, estando en el trono, hubiera hecho que se levantara y poder hacer este poder y todo lo demás, pero no fue así. Porque en la línea, en el linaje, José tenía que haber estado en el trono y no estaba en el trono. Entonces, no era lo fundamental, él vino a salvar las almas. Entonces, oiga lo que dice Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y también recuerde Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, literal C, Jesús es santo, el que no sufrió corrupción. Hechos 35, oiga lo que dice. Por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió
y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Entonces aquí está descartando que fuera David, sino que está hablando de Jesús, porque el Señor no vio corrupción. Él vino a este mundo con aquella naturaleza que le fue dada a Adán en el huerto, sin pecado. Y por eso fue tentado y soportó la tentación. Amén. Entonces, 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Versículos atrás está diciendo que Dios levantó a Jesús. Y en el 37 está corroborando. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Romanos 1:4 dice: quien fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y también Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, literal D. Por medio de Jesús hay perdón de pecados. Versículo 38. Siempre estamos en Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, como era muy complicado para el judío poder creer, porque es por fe, es creer. Entonces le está explicando: miren, ahora ya no es por sacrificios. Qué complicado. Es que miren, nosotros podemos decir: no, sí, hermano, yo lo entiendo, sí. Pero cuando aquellos hombres, cuando aquella nación estaba acostumbrada a hacer sacrificios y era por medio de esa la expiación de pecados, ahora vienen y les dicen: miren, ahora el perdón de pecados ya no es por el sacrificio, sino que ahora es por Jesús, porque Él fue el sacrificio. Entonces, tenía que haber sido complicado para estos hombres, para los que estaban en la sinagoga, el poder entender todo esto, ¿verdad? Literal, por medio de Jesús es justificado todo aquel que cree. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿a quién le estaba compartiendo esto? A los que estaban en la sinagoga, a los conocedores de la ley, a los intérpretes de la ley, a los escribas de la ley. Oiga, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, entonces ellos tenían conocimiento qué cosas no habían podido ser justificados, pero aquí es bien específico, por la ley de Moisés. Amén. En él es justificado todo aquel que cree. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Qué es justificado? ¿Qué es justificación? Esto es lo que dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces les explica, ¿verdad? Les dice que Jesús es a quien Dios levantó de los muertos. Jesús es el Hijo de Dios, es el unigénito de Dios. Jesús es santo y que Él no sufrió corrupción y que no era David, sino que era Jesús. Que por medio de Jesús hay perdón de pecados y que por medio de Jesús hay justificación a todo aquel que cree. Ahora, tercer punto. Estamos viendo 7. Hemos visto ahorita los 2 primeros. Tercero, ¿qué les dice? Que el Salvador fue rechazado y crucificado. Amén. Versículos, volvamos al
al capítulo 13, pero versículos 27 y 28. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digno de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Mire qué tremendo, ¿verdad? Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ¿y estos quiénes eran? Eran judíos. No conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Y en qué día estaba Pablo compartiendo en la sinagoga? En un día de reposo. Si no, déjeme buscárselo para poder confirmarle. Versículo 14, Hechos 13, 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, volvamos otra vez al versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén, ustedes y sus gobernantes, que tal vez habían autoridades, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Todo lo que había allá en los profetas se cumplió cuando ustedes los condenaron. Pero ustedes lo han tenido allí y no pudieron entender. Ahora, ¿cómo es posible que mejor los sabios del Oriente? Algunos creen que esto era parte del trabajo que había hecho Daniel. Algunos suponen, algunos creen que esto había quedado allá en el Oriente, porque cuando dice que vienen del Oriente, algunos creen que tal vez venía de la parte de Mesopotamia, alguna parte de los lugares donde había estado los persas o donde había estado Babilonia. Algunos creen que por allí. Y se cree que esto era parte del trabajo que había hecho Daniel años atrás, muchos años atrás. Entonces, estos habían leído y por eso dijeron, bueno, según las escrituras de los hebreos, ha nacido el rey, ha nacido un rey. Y por eso van y llegan al palacio. Y los que tenían las escrituras, las leían, pero no las conocían. Porque lo dice otra vez, no conociendo a Jesús, entonces, está hablando de conocer, ni las palabras de los profetas. Es decir, habían leído las palabras de los profetas, pero no las conocían. No habían sido revelados para ellos. Amén. Cuarto punto, yo espero que haya quedado claro. Cuarto punto, Dios levantó al Salvador de los muertos. Ya lo leímos ahorita del 31 al 37, ¿verdad? Entonces, Dios levantó al Salvador de los muertos. ¿Esto qué nos indica? Que habían testigos oculares y compañeros cercanos que podían probarlo y quienes no iban a estar equivocados o engañados. Más de alguno que estaba allí tenía testigos oculares y compañeros. Más de alguno tuvo que haber tenido algún familiar que vieron cómo fue crucificado y que después le vieron resucitado. Entonces le estaba diciendo Pablo, ustedes conocen a testigos oculares, ustedes conocen a personas cercanas que podían probar lo que yo les estoy compartiendo. Y ellos no les van a mentir. Y ellos no les van a engañar. Y ellos no están equivocados. Porque el propósito de la resurrección de Jesús, que eran las buenas nuevas de la resurrección e incorrupción, era para los creyentes. Entonces aquí podemos ver que la promesa de Dios había sido cumplida. Le resucitó. Entonces, los creyentes serían levantados de los muertos al igual que Cristo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Ahora, veamos algunas citas para poder dar un poco más de soporte a este punto. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Juan, deme un momento, quiero corroborar, no corroborar, sino que tengo dos citas aquí. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida, dice, y Él os dio, está hablando de los muertos. 6:40, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, era esto, mire, esto mismo que Pablo se le estaba diciendo en Hechos 13, lo estaba diciendo hoy a los corintios, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? La iglesia. Resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos aquellos convertidos después de que al Señor se le abrió el costado y que ahí nace la iglesia. Pero ese es otro tema, ¿verdad? En el cual hay una división entre los que son reino y los que son iglesia. Pero aquí dice los muertos en Cristo. Se refiere a la iglesia. Amén. A los predestinados. Quinto punto. El Salvador perdona pecados. Volvamos otra vez a Hechos 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Está diciendo a ustedes, a los de la sinagoga, a los que como en un día de reposo siempre abren y hablan de los profetas. Pues ahora lo que los profetas profetizaron se cumplió. Y aquel que iba a vivificar ahora ha venido aquí, porque eso es el perdón de pecados, una vivificación. Entonces, la única persona que puede perdonar pecados es Jesús. No hay otro. No hay un hombre, no hay un enviado, un vicario. No hay ningún hombre. Ningún hombre puede salvar porque todos necesitamos a un Salvador. Entonces, Jesús es él quien murió por los pecados para tener derecho a perdonar. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque Él se dio en sacrificio, que quita el pecado del mundo. Recuerde, la ley de Moisés era para cubrir pecados, no para quitar, era para cubrir pecados. Se ocupaba un cordero o un sacrificio allá en el antiguo pacto. ¿Para qué? Para cubrir pecados. Pero ahora Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita.
Son dos cosas muy diferentes, que quita el pecado del mundo. Entonces, Él murió por los pecados y ahora tiene el derecho para perdonar pecados. Él es quien se levantó y ahora vive. Él es quien vive con el propósito de perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y déjeme decirle algo. Cuando el Señor murió, muere por los pecados que nosotros cometimos. Y es donde viene que hemos aceptado, lo hemos aceptado como salvación y viene esa salvación a nuestras vidas. Pero eso no nos da derecho, ni tampoco quiere decir que nosotros tenemos vía libre porque ya perdonó los pecados que vamos a cometer. No, no es así. Ese sacrificio es para que venga la salvación a nuestras vidas. Ahora, si nosotros después de obtener la salvación pecamos, entonces ahora tenemos que acercarnos al Padre, confesar nuestros pecados y Él nos perdonará. Y en muchos casos tenemos que aceptar y vivir con las consecuencias por aquello que hemos hecho en contra de ese milagro tan grande que es nuestra salvación. Amén. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 13:38. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. Sexto punto. El Salvador justifica a todo el que cree. Justifica sin tener en cuenta la ley. Amén. Sin tener en cuenta la ley. Pero la ley de Moisés dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Les dice, allá por medio de la ley ustedes tenían que ser justificados. Ahora por creer, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 6:11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 3:6. Oiga, así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Amén. Mire, ¿por qué fue justificado Abraham? Por creer. ¿Por qué somos nosotros ahora justificados? Por creer. Y séptimo punto. El Salvador trae juicio a los hombres. Ya que Él vino, los hombres deben de tener cuidado, no sea que le suceda según lo dicho por el profeta en Habacuc 1:5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aunque se os contare, no la creeréis. Entonces, cuando Él viene, es resucitado y se vuelve el Salvador, entonces trae justicia. Justicia a aquel, ¿a quién, perdón? Al que no cree. Entonces, aquello que me puede, aquello que me beneficia, aquello que me perdona, aquello que me justifica, al no creer, se me vuelve en contra. Eso le estaba diciendo el Señor, el apóstol Pablo a los de la sinagoga. Miren, si ustedes no creen, no solo es el hecho de que no creo, ¿verdad? No, se les vuelve en contra. Porque ahora ya no hay otro camino, ya no hay otra forma para el perdón de pecados. Ahora el perdón de pecados es por medio de creer en Jesús, que Dios le levantó de los muertos y que es su unigénito y que es su hijo. Entonces pueden cuestionarse y perecer. La idea es que el hombre puede perecer cuestionándose si Jesús es verdaderamente el Salvador y si la palabra predicada es verdad. Porque ¿cuántas personas no creen a la palabra?
¿Cuántos dicen que esto es un engaño? ¿Cuánto es una mentira? ¿Cómo es posible que con solo creer, con solo decir, sí, Señor, perdóname, ya fui perdonado? Para muchos es ilógico, es irracional. Entonces, oiga lo que dice Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Ya no hay otro medio. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. No hay más. No hay más por dónde buscarle, no hay más por dónde hacerle, no hay más. Era muy difícil, ¿verdad? El mensaje que había, el reto que había para estos hombres. Pues sí, porque imagínense cuánto tiempo, ¿verdad? Cuánto tiempo creyendo de que por todo lo que habían hecho. Entonces les dice Pablo, miren, ustedes han cumplido la ley, pero por medio de la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Ahora, ustedes pueden ser justificados por medio de él. Ahora, quiero ver la segunda parte, todavía tenemos tiempo, nada más, sobre Jesucristo, su resurrección. Pablo aquí lo está mencionando en los versículos del 32 al 37. Volvamos a leerlo. Y nosotros, estamos en Hechos 13:32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, es decir, a los hijos de ellos, nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción. Ya lo estudiamos. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Entonces, hablando ya más en concreto de la resurrección de Jesucristo, el propósito de la resurrección de nuestro Señor es la incorrupción. Es decir, Él se levantó para hacer posible que usted y yo, que la humanidad, que los hombres escapen de la corrupción de la muerte. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la resurrección? La incorrupción. ¿Para quién? Para usted y para mí. Porque cuando el hombre peca, cuando el hombre es degradado por el pecado, entonces se perdió esta incorrupción. Entonces, mucho antes de que Jesús viniera, Dios anunció que enviaría al Salvador del mundo y que el Salvador no vería corrupción. Entonces, el propósito de la resurrección es que usted y yo ahora tenemos una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que escapamos de la corrupción de la muerte. Ya no vemos la muerte segunda, ya no veríamos la muerte espiritual, porque si el Señor no viene y morimos, morimos físicamente y esperaríamos a que Él venga y nos resucite. Pero nos es librado de la corrupción de la muerte segunda. Amén. Porque lo decía el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Oiga, a nosotros, Pablo incluyéndose, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Entonces, Pablo abarca 3 profecías en particular. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, que está en el versículo 33. Y déjeme buscar una cita. Esto está ¿dónde? Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces, vamos a Romanos 1:4, Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, la resurrección de Cristo es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando vemos allá en Hechos 13:33, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, aquí Pablo está tocando una profecía que se da en el Salmo 2:7. Segundo, en el versículo, volvamos a Hechos 13:34 ahora. 13:34. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Acompáñeme esta profecía, acompáñeme a Isaías. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Inclinad vuestro oído, escuchad y venid a mí. Oíd, creer y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, las misericordias fieles a David se refiere a las promesas y el pacto que le fue dado a David. ¿Y cuál fue? Que tu trono será perpetuo. Y entonces, ¿cómo era conocido Jesús? Jesús, hijo de David. Entonces, Pablo declara que la resurrección de Cristo cumplió y selló esas promesas que habían sido dadas. Y versículo, volvamos para la tercera profecía, Hechos 13:35. Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo, no permitas que tu santo vea corrupción. ¿Dónde está esto? Salmo 16:10. Hermanos, la intención de leer todos estos versículos es para que yo le muestre un fundamento de lo que está en la palabra, porque es un día de enseñanza. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, Pablo dice que David murió, fue sepultado y quedó allí en la tumba. Él vio corrupción, versículo 36. Por tanto, la profecía no puede estar refiriéndose a él. Pero sí hubo una persona a quien Dios levantó de los muertos, Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje de Pablo? Jesucristo. Jesucristo es el mensaje de Pablo para todos, a los de la sinagoga, judíos y gentiles. Jesucristo es el mensaje de Pablo ahora dado a nosotros, los gentiles también. Entonces, él no vio corrupción, por lo tanto, la profecía se refería a Jesús. Le estaba diciendo a los de la sinagoga, ustedes que leen y que conocen dónde están, se está refiriendo a él. Entonces, aquí podemos ver que él es hijo de Dios en el versículo 33. Él es santo en el versículo 35 y él es salvador en el versículo 23. Entonces, cuando habla de corrupción, y con esto quiero finalizar, corrupción habla de descomponerse,
deteriorarse, echar a perder. En ningún lugar Cristo le promete un nuevo cuerpo al no creyente, al no salvo, al no perdido. En ningún momento. La carne y el cuerpo de una persona pueden ser destruidos para siempre. El que no es salvo muere sin esperanza alguna de recibir un cuerpo nuevo y glorificado que vive para siempre. Amén. Ahora, finalizo una vez más con lo que yo le dije hace un momento. ¿Cuál fue el propósito de la resurrección del Señor Jesús? La incorrupción para nuestras vidas. Ese es el mensaje. El mensaje que estaba llevando Pablo era para decirles, el propósito de que murió el Señor y resucitó es para que ustedes, para que yo, para que todos nosotros no veamos muerte segunda. Para que se acabe la corrupción en nuestras vidas. Para que se acabe aquello que se deteriora, que se ha echado a perder. Entonces, la promesa ¿para quién es? Para el que cree. Por eso que nos llamamos creyentes, porque hemos creído. El haber creído nos hace salvos. Y el ser salvos, entonces somos encontrados porque estábamos perdidos. Entonces el mensaje de Pablo es Jesucristo. Y Jesucristo es el Salvador, el que perdona pecados, el que restaura, el que justifica. Y esto como único propósito es que usted y yo seamos libres de la corrupción del pecado. Y entonces la salvación, la resurrección del Señor es la incorrupción para nuestras vidas. Y así hemos escapado de la condenación de la muerte. Amén. Espero que el Señor nos haya hablado, espero que el tema haya sido claro. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, porque una vez más, Señor, nos muestras por medio de tu palabra esa misericordia tan grande. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque tu sacrificio en la cruz ahora nos hace incorruptibles. Tal vez no estamos, Señor, no estamos ahorita, pero tú ya nos ves. Pero un día tenemos esa promesa de que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.